Muy buenos días. El Ayuntamiento de Mérida y la Fundación Cultural Macay AC les da la más cordial de las bienvenidas a una edición más del programa Punto de Encuentro, que en esta ocasión, en febrero, va a presentar esta conversación titulada Pasaje de la Revolución, los pasos hacia el camino de la transformación. Esta conversación contará con la participación del maestro Guillermo Hulz Picone, arquitecto y escritor, y del doctor Marco Díaz Güemes, historiador y académico de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Antes de presentar a nuestros participantes, quiero agradecer la presencia, en primer lugar, de la subdirectora de Innovación Cultural del Ayuntamiento de Mérida, la licenciada Paola del Carmen Guzmán Argáez, quien asiste en representación del director de Cultura del Ayuntamiento, el antropólogo Irving Berlín Villafaña, quienes nos han apoyado en la realización de esta edición de Punto de Encuentro. También agradecemos la presencia del administrador del Museo Fernando García Ponce Macay, al contador público Manuel Cetina Chay, en representación de la directora de la Fundación Cultural Macay AC, la señora Elba García Villarreal. En esta ocasión nos encontramos reunidos para dialogar sobre un espacio que cumplió un centenario de existencia el año pasado, específicamente el 5 de mayo del 2018. Me refiero al Pasaje de la Revolución, proyecto arquitectónico que impulsó el general Salvador Alvarado durante su gobierno y que fue construido por el arquitecto italiano Giacomo Picone. Su objetivo era fungir como un espacio donde la sociedad meridana y en general la sociedad yucateca tuviera contacto directo con la cultura y el arte. Pero bueno, para conocer más sobre esta obra que se ha convertido precisamente en un punto de encuentro para nuestros conciudadanos y visitantes nacionales e internacionales, procedo a presentar a nuestros invitados. Por la presentación, muchas gracias al museo y al ayuntamiento por la invitación respectiva, y muy agradecido aquí con Guillermo, que nos trae una información muy precisa sobre el ingeniero Picone. Más que nada, yo creo que ustedes están muy interesados o avesados sobre los datos biográficos que vienen en este magnífico libro que publicó el maestro Guillermo recientemente sobre los Picone, en el cual aparece la trayectoria justamente del ingeniero Santiago Picone, que así le llamaban los periodistas en la época, que fue el diseñador y el constructor del monumento del Pasaje a la Revolución. Como bien señala el título de esta presentación, de este conversatorio, que dice los pasos hacia el camino de la transformación, yo creo que hay 4 cosas que debemos saber. 1, ¿qué es un pasaje? 2, ¿qué fue la Revolución Mexicana en Yucatán? 3, ¿qué fue el pasaje de la Revolución Mexicana? Y 4, ¿quién fue el ingeniero Giacomo Picone? Para entender el pasaje de la Revolución Mexicana, lo primero que debemos entender que es un pasaje. El pasaje comercial es el abuelo, el ancestro, el padre, como le quieran llamar, de los centros comerciales, ¿no? Hoy en día ustedes van a City Center, para los que son aquí de Mérida, a Altabrisa. Eso es una práctica que tiene casi 200 años y se inventó con lo que se llama el pasaje. El pasaje nació en París a partir del año 1822, es decir, 7 o 6 años después de la caída de Napoleón. El pasaje, en aquel entonces las ciudades europeas estaban lejos de la transformación urbana y del equipamiento urbano que caracterizan las ciudades modernas de hoy en día. Y los comerciantes descubren que pueden construir en los callejones, en las callejuelas que habían entre las casas, en muchas cuadras del centro de París, podían hacer un pasillo comercial. Para su buena fortuna, la revolución industrial les ofrece las herramientas y los sistemas constructivos que necesitan para construir un nuevo modelo de comercio. Y entonces, en una callejuela,
en medio de casas que prácticamente se estaban cayendo, se abre el primer pasaje que se caracterizó por lo siguiente: tenía piso, tenía techo de cristal con una estructura de acero que se podía importar de Inglaterra o que ya se construía en Francia, y además se le podía poner iluminación nocturna, o iluminación para la noche. Esto fue un auténtico boom para el comercio en el pleno centro de París. El pasaje comercial nace como una posibilidad de transformación de la ciudad, como un elemento que le da modernidad a la ciudad, ¿no? De inmediato, el pasaje comercial se multiplica por todo París y para los años 30 del siglo XIX son decenas de pasajes que podemos encontrar de los más diversos estilos, de las más diversas decoraciones y con tiendas ya más especializadas. Es decir, los pasajes no eran necesariamente como mercados, sino que creaban una nueva dinámica comercial más asociada a lo que podemos llamar hoy entretenimiento. Pero ¿qué es lo más importante del pasaje? El pasaje lo que crea es un dispositivo de transformación. El gran historiador de arte Walter Benjamin tiene un libro muy hermoso que se llama El libro de los pasajes y está dedicado a estos pasajes parisinos y a explorar la transformación cultural y mental que operó el pasaje comercial en la sociedad. Tan fue importante el cambio que dejó el pasaje que el propio Walter Benjamin se atreve a decir que Charles Fourier se inspiró en los pasajes para proponer su falansterio, ¿no? Es decir, tuvo una importancia el pasaje que no fue descubierta por los historiadores hasta que llegó Walter Benjamin, que hizo una hemerografía muy hermosa sobre el trabajo, que lo hizo en los años 20 y 30, y descubre que el pasaje fue un dispositivo de transformación social y política más allá de su valor comercial. Por esa razón, debemos entender el pasaje como un modelo de transformación moderna, porque puede llevarte a una nueva sociedad, ¿no? Y realmente quienes lo construían esperaban que fuera eso, ¿no? Ustedes imagínense entrar a un centro comercial donde no llueve, donde no cae la nieve y no están anegadas las calles y todo está limpio y hay iluminación nocturna, ¿no? Esa es una operación de transformación social muy interesante que se da en el París de la primera mitad del siglo XIX con el pasaje comercial. La segunda parte que debemos entender es la Revolución Mexicana en Yucatán. Por supuesto que hay dos posturas en la historiografía sobre esto. Unos creen que la revolución vino de fuera y otros creen que la revolución también habían elementos acá. Nosotros deberíamos pensar que hay una coincidencia con la llegada, en primer lugar, de Eleuterio Ávila como general del ejército constitucionalista en 1914 y en 1915 con la llegada del general Salvador Alvarado, que tiene un gobierno prácticamente de 3 años y puede hacer una transformación revolucionaria en forma. Pero esa transformación revolucionaria la lleva a cabo con elementos locales que desde principios del siglo XX se habían empezado a manifestar, especialmente a través de la candidatura de Delio Moreno Cantón, que empezó, digamos, como se dice coloquialmente, jalar gente que estaba buscando una transformación más radical de la sociedad y que ya era muy crítica con lo que se llamó la dictadura de Porfirio Díaz. Los dos grandes elementos que permiten tener a Alvarado cuadros revolucionarios dentro de su gobierno principal son la masonería y el sindicalismo. En 1911 se funda aquí en Mérida la logia Regeneración y vuelve otra vez a prender la chispa de la masonería, por lo menos del rito escocés, y inmediatamente se abran más logias masónicas donde se juntan profesionistas y licenciados, comerciantes ilustrados que tienen ideas revolucionarias. Y por el otro lado tenemos el sindicalismo
directamente el Sindicato de Obreros Ferrocarrileros, que también se da a conocer en 1911. En 1911 se abre la primera logia, 1911, revolucionaria obviamente, y en 1911 tenemos la creación del Sindicato de Obreros Ferrocarrileros, ¿no? Estos dos grupos se van a conocer, evidentemente, la ciudad era pequeña, no tenía más de 90,000 habitantes, y van a estar pugnando por un cambio revolucionario porque están al tanto de las escaramuzas revolucionarias que se están dando en el resto del país. Cuando llega Salvador Alvarado, ellos ya están listos para incorporarse a este gobierno, son los que le ayudan, digamos, son como los consejeros áulicos. Esto no quiere decir que Alvarado no trajera ideas propias, las tenía y muy fuertes, pero una de esas ideas que se logran son dos, que son muy importantes para entender el pasaje. Uno, la creación de un grupo de intelectuales del Ateneo Peninsular, que su inauguración se dio en el Teatro Peón Contreras. El general Salvador Alvarado incauta a la Iglesia Católica el Palacio Arzobispal, que era este edificio, y después de decidir si iba a ser una normal para profesores, decide otorgarle al grupo del Ateneo Peninsular el edificio y encarga al arquitecto Manuel Amabilis, casi recién regresado de París, de donde estudió arquitectura, para realizar este edificio que fue y que ha sido el Ateneo Peninsular, ¿no? En un estilo, pues yo me atrevería a decir, neoclásico o renacentista. El otro gran proyecto que va a proponer, el primer gran proyecto que va a proponer el Ateneo Revolucionario, viendo que van a tener un edificio acorde a la transformación revolucionaria que están pugnando, es la creación de una escuela de bellas artes. Para ello se reúnen los del Ateneo, en esas reuniones está también Manuel Amabilis, y se traen a 3 maestros de la Ciudad de México, el que va a fundar directamente la Escuela de Bellas Artes, que es el maestro José R. del Pozo, que son alumnos directos del doctor Atl. Y todos ellos empiezan a proponer una nueva visualidad para el arte en Yucatán, ¿no? Y la creación de la escuela les permite al mismo tiempo pues, empezar a hacer una crítica de lo que había pasado antes y de lo que eran capaces de hacer. El edificio del Ateneo Peninsular se hace durante 1915. En 1916, para marzo de 1916, la Escuela de Bellas Artes ya está aquí. Hay por ahí un pequeño pleito del arquitecto Manuel Amabilis con unos contratistas y que genera un contratiempo para él, para su papá, que también era contratista, y que realmente el pleito era con el papá. Y es más o menos un poco desplazado de la conclusión del edificio del Ateneo, y es ahí donde aparece el ingeniero Santiago Picone, que así se presenta, arquitecto Santiago Picone, que así es presentado en la prensa, ¿no? Y en 1916 se anuncia con bombo y platillo la creación del pasaje de la Revolución, en donde, en un espacio entre la catedral y el Palacio Arzobispal, espacio que en otros tiempos estuvo ocupado por capillas accesorias de la catedral y otro par de construcciones que servían al Palacio Arzobispal, ¿no? Como fue incautado en 1915, pues se abre este callejón e inmediatamente llega el arquitecto Picone, y probablemente en este ambiente, y me ha confirmado el maestro Guillermo, que también era socialista, el arquitecto Picone, entra en contacto con todo este grupo que está, como ya les dije, está lleno de masones y de sindicalistas, y que en 1916 se estaba fundando el Partido Socialista Obrero de Yucatán, ¿no? En medio de ese ambiente, lo que se propone, no sabemos directamente quién sería el autor de la idea, pero cuando tienes frente a un arquitecto que viene directamente de Italia, lo primero que sale es hacer un pasaje de la Revolución, ¿no? ¿Y qué es el pasaje de la Revolución Mexicana? Que se comienza a construir en 1916 y se termina en 1918,
y lo inaugura el nuevo gobernador socialista Carlos Castro Morales el 5 de mayo con un discurso triunfal e inaugural de Antonio Mediz Bolio. Ya no está Salvador Alvarado, Alvarado ya estaba en otras campañas militares. El pasaje de la Revolución Mexicana es un pasaje comercial, o querían que fuera un pasaje comercial como los que habían en Europa y especialmente con los que habían en París. Es una propuesta de arte revolucionario, es una propuesta de arte neoclásico, pero lo más importante, lo que el gobierno revolucionario de Salvador Alvarado y los socialistas, los masones y los sindicalistas que lo rodean, lo que están buscando es lo que mencionó muy bien Walter Benjamin en su libro de los pasajes, un dispositivo de transformación social. Y qué mejor que un pasaje de la revolución, ¿no? Y entonces el pasaje de la revolución no solo es un pasaje comercial, no solo es un dispositivo de transformación moderno, revolucionario y socialista, si ustedes quieren, sino también es un arco del triunfo, ¿no? Es un arco del triunfo de la revolución. Y eso es lo que estaba y lo que el arquitecto Piccone intentó plasmar en ambos arcos, sobre calle 60 y sobre calle 58, ¿no? Entonces, el pasaje de la revolución, y aquí el maestro Guillermo nos contará con más detalle la idea que era en sí misma era el pasaje. Lo que debemos entender es que el pasaje fue eso, un dispositivo de transformación social. Era una obra revolucionaria de pe a pa. Y por lo tanto, y porque además le quitó o le restó protagonismo al equipamiento que dejaba la Iglesia Católica cuando era un solo conjunto entre catedral, capillas accesorias, seminario y palacio arzobispal, ¿no? El pasaje de la Revolución, por desgracia, y esto se debe agregar el edificio del Ateneo, después de su inauguración, el edificio pasó a ser de propiedad federal porque fue incautado por el Ejército Constitucionalista, y eso, pues los gobiernos estatales ya tuvieron muy poca preocupación sobre este edificio porque no era de su propiedad. La última vez, Carrillo Puerto y Vasconcelos, en noviembre de 1921, soñaron con que esto fuera la sede de la Universidad Nacional del Sureste. No se concretó y finalmente se pasó al edificio donde todos conocemos. Y luego el propio Ateneo sufrió un par de incendios y el Ateneo, y el pasaje de la Revolución fue el elemento que más sufrió este problema de la propiedad federal que tenían, porque los ojos estaban lejos. Y fue desmantelado la techumbre era de acero y cristales importados, que eran carísimos, y reponerlos ya iba a ser muy difícil, quién se iba a encargar, y luego fueron demolidos los arcos. El último gran evento que se hizo con este pasaje de la Revolución fue el 6 de enero de 1942, cuando la Liga de Acción Social hizo una vaquería regional para celebrar los 400 años de la fundación de la ciudad de Mérida, ¿no? De la cual existe una anécdota muy bonita, porque ellos la Liga de Acción Social quería hacer una recreación de la lucha entre españoles e indígenas, pero el gobernador socialista, el ingeniero Humberto Canto Echeverría, no les dejó. Entonces hicieron una vaquería aquí en este pasaje. Y ya luego de allí, pues fue desmantelado la techumbre, fue destruido los arcos y finalmente acabó en un callejón donde era paradero de camiones, hasta que finalmente en los años 90, desde la Facultad de Arquitectura, aquí está Pablo Chico, que fue mi maestro, se habló mucho de la reconstrucción de varios edificios y uno de ellos fue la de este monumento del pasaje de la Revolución, ¿no? Entonces, en el año 2000 se reconstruyen los arcos y luego 7 años después se pone una techumbre que no es como la original, pero bueno, como dirían los clásicos, da el gatazo y funciona muy, muy bien, ¿no? Nos da muy bien la idea. Pero esto es lo que quería que entendieran de mi parte, ¿no? No podemos entender el pasaje de la Revolución Mexicana sin entender por qué eligieron un pasaje, porque el pasaje es un elemento
que fue revolucionario urbanísticamente hablando en el siglo XIX y lo fue también para todo este grupo de políticos, para estos grupos de masones, de sindicalistas, de socialistas que trabajaron con el general Salvador Alvarado y se atrevieron a abrir en medio de la catedral y del antiguo Palacio Arzobispal este pasaje de la Revolución que hoy está felizmente reconstruido. Bueno, pues te devuelvo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marco Díaz, por su participación. Y ahora cedemos la palabra al maestro Guillermo Hughes Picone, quien nos va a dar su participación. Adelante, maestro. Gracias, buen día a todos. Primero que nada quiero agradecer a las autoridades municipales y a las de la Fundación Cultural Macay por la invitación a participar en este punto de encuentro. Mi participación será básicamente hablar de la vida y obra de mi bisabuelo, el ingeniero o arquitecto Giacomo o Santiago Picone, o Picconi. Les aclaro todas las variantes porque van a escucharlo hablar, aunque se hable de él en todas esas formas, se trata de la misma persona. Desde que era niño, en mi familia nos contaban historias acerca de nuestros antepasados, que fueron ingenieros y construyeron palacios en Italia, el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México y el Pasaje de la Revolución en Mérida, Yucatán. Hace 10 años tomé la decisión de investigar al respecto, en libros, en internet, en bibliotecas y archivos, para lo que realicé varios viajes, tanto a Mérida como a Italia, a la ciudad de San Remo, donde encontré una enorme cantidad de información acerca de la vida y obra de los Picone, la familia de mi abuelo, el padre de mi mamá, y que dio lugar a este libro llamado Los Picone, Constructores de San Remo, que tuve el gusto de presentar el año pasado en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México y en la Biblioteca Municipal de San Remo, y el día de hoy aquí con ustedes. Esta es la portada del libro, con uno de los escudos de la familia, que se encuentra en el arco de entrada del Palacio Picone en San Remo, y presenta un águila y un dragón, ambos emprendiendo el vuelo. En esta segunda lámina podemos observar las fotos de mi tatarabuelo, Camilo Bernardo, que vivió de 1838 a 1900, mi bisabuelo Giacomo, de 1860 a 1924, y mi abuelo Camilo, de 1886 a 1964. Giacomo Luigi Angelo Picone Martini nació en San Remo, Italia. Fue hijo de un constructor empresario, Camilo Bernardo Picone, y una ama de casa, Bianca Martini, hija de un buen propietario sanremés. Ambos fundaron en el centro de esta ciudad un pequeño negocio de cerámica, vidrería y porcelanas que vino poco a poco agrandándose con las ganancias obtenidas en él y en los trabajos de construcción mencionados. Fueron progresando y haciéndose de un patrimonio inmobiliario. Así compraron terrenos en los que, financiados por préstamos bancarios, construyeron edificios que crecieron en importancia hasta llegar a grandiosos palacios y lograron tener más de 70 propiedades. Camilo Bernardo participó en el auge de la naciente colonia invernal y trabajó como maestro de obras y contratistas. Llevó a cabo algunos de los primeros hoteles en San Remo desde 1860. Aquí vemos el anuncio de la tienda y 3 de los hoteles que construyó Camilo Bernardo, llamados Globo, Londra y Victoria. En la siguiente lámina también vemos algunas de las construcciones que hicieron en San Remo, que son 2 pequeñas villas, a la derecha una casa en la plaza principal y un castillo neomedieval, digamos. Camilo Bernardo fue director de la Sociedad Obrera, miembro de una logia masónica en la que fue compañero y amigo de Giuseppe Garibaldi y fundador de otra. Vemos la primera hoja de la fundación de la logia y una de las cartas que le escribió Giuseppe Garibaldi, el libertador de Italia. El apellido Picone o Picconi, como se escribió también antiguamente, es un apellido profesional que se remonta a la Edad Media e indicaba que los miembros de esta familia se dedicaban a la construcción, pues el picone es un pequeño pico que se usa para trabajar la piedra. Giacomo
Estudió ingeniería en la Escuela de Aplicación para los Ingenieros de Turín, recibiéndose en septiembre de 1882 a los 22 años. Este es el otro escudo de la familia, que presenta un león rampante con un picone de plata entre las garras delanteras sobre un campo azul. A la derecha tenemos el Castillo del Valentino, sede de la Escuela de Aplicación para los Ingenieros de Turín, donde estudió Giacomo. 2 años antes, en 1860, diseñó sus primeras obras, 2 edificios de departamentos de 6 niveles en San Remo, en la vía Roma, y unos años después, otro de mayores dimensiones, majestuoso por su diseño artístico, conocido inicialmente como Palacio Picone y actualmente como el Palacio de las Cariátides. Arriba a la izquierda, los edificios de la vía Roma, y en el resto de las fotos, el Palacio Picone o de las Cariátides. Giacomo desarrolló en Italia, además de una interesante carrera como ingeniero, una como funcionario, habiendo sido elegido como consejero comunal e ingeniero en jefe de varias ciudades como San Remo y otras cercanas en las que realizó planos de ampliación urbana. Asimismo, trabajó como empresario, llevando a cabo con diversos socios labores de pavimentación, acueductos, explotación de canteras y elaboración de adoquines, compraventa de hierro, comercio con aceite y otras más. Observamos arriba el santuario del Sacro Cuore y abajo el Gran Hotel Riviera y el cementerio de Porto Mauricio. Como ingeniero construyó también este santuario del Sacro Cuore en Busana, una población vecina a San Remo. Es un fastuoso edificio con bellos frescos y esculturas, y allí mismo construyó casas para los damnificados del terremoto de 1887. En Porto Mauricio construyó el cementerio y el Gran Hotel Riviera, que hoy es la prefectura municipal. En Venecia construyó casas para obreros y la fábrica de cerveza San Marco. A la izquierda podemos ver las casas obreras y del lado derecho la fábrica de cerveza. Con su padre llevaron a cabo un gran número de obras y empresas financiadas por un sinfín de préstamos hipotecarios con varios bancos. Asimismo, y desde la muerte de su madre, su padre le encargó la administración del patrimonio en sus manos, para dedicarse él al diseño y construcción de la tumba familiar en el cementerio monumental de San Remo, una hermosa cripta de estilo neoclásico egipcio que tristemente estrenaría con su esposa y uno de sus hijos, muertos de tifo en 1888. También trabajó como periodista y director fundador del diario socialista El Pensamiento de San Remo. Aquí vemos la tumba Picone y una página del periódico El Pensamiento de San Remo. La situación se complicó con el paso de los años, pues pidió nuevos préstamos para pagar los anteriores y tuvo que rematar las propiedades para pagar las deudas, y así se perdieron todas. A raíz de estas dificultades no le dieron más préstamos y así se vio sin posibilidades de seguir adelante con su trabajo como constructor. Agobiado por todos estos problemas, tomó la dolorosa decisión de exiliarse a México con su familia, con la esperanza de hacer la América y conseguir mejores condiciones aquí, invitado por el arquitecto Adamo Boari, a quien conoció en Italia en el ambiente ingenieril. Y en esos años estaba construyendo en México el Teatro Nacional, ahora Palacio de Bellas Artes. Se casó en Niza, Francia, el 4 de marzo de 1886 en el Consulado de Italia con la señorita Agostina Adolfina Blanqui, baronesa de Basancourt, hija del célebre patriota César Blanqui, quien peleó al lado de Giuseppe Garibaldi, y nieta por el lado de su madre de César Lecat, barón de Basancourt, quien fue historiador oficial de Napoleón III, director de la Biblioteca del Castillo de Compiègne y prolífico novelista. Aquí vemos a Giacomo y Adolfina, y a su derecha Adolfina y su madre Massimiliana. Abajo a su padre Víctor de Blanqui y al centro al violonchelo con su grupo musical, y a la derecha 3 de los libros del abuelo de Adolfina, el barón de Basancourt. Uno de ellos precisamente sobre la intervención francesa en México en 1860. Aquí vemos la bandera mexicana en 1909 y a los 3 hijos de Giacomo y Adolfina, Camilo, Anita y María. Y abajo a Giacomo en las obras del Teatro Nacional. Vino a México en 1909 con su hija mayor Anita, y al año siguiente lo alcanzaron su esposa Adolfina y sus hijos Camilo y María, quienes vivieron desde entonces en el país, casándose con mexicanos y teniendo aquí a su descendencia. Ya en México, Giacomo, cuyo nombre en español corresponde al de Santiago, fue contratado por el gobierno para colaborar en las obras del Teatro Nacional y en las del Palacio Legislativo, que como sabemos quedó inconcluso.
El Teatro Nacional. Desde su llegada en 1909 inició su colaboración con Adamo Boari en las obras del Teatro Nacional como ingeniero auxiliar, participando en algunos de los años más intensos de su construcción, que se desarrollaron hasta el año de 1913, cuando se detuvieron casi por completo por la Revolución. Vemos aquí varias tomas de las obras del Teatro Nacional en las que podemos apreciar a Giacomo en los andamios. Realizó algunos de los planos definitivos del Teatro Nacional y se quedó a cargo de la administración y supervisión de la obra en las ausencias de Boari, y presentó un informe en 1911 en el que explicó el sistema de cimentación y el monitoreo que se llevó a cabo en el subsuelo para registrar los hundimientos y reducirlos a proporciones insignificantes. El pasaje de la Revolución. En 1915 hizo un espacio en su colaboración en el Teatro Nacional, pues fue contratado por el gobierno del estado de Yucatán, encabezado por el general Salvador Alvarado, para diseñar y construir el pasaje de la Revolución en Mérida, y se vino a vivir acá durante el tiempo que duró la obra. El contrato se firmó en la Ciudad de México el 5 de octubre de 1915 por el ingeniero Picone, quien prestaría sus servicios como ingeniero civil y arquitecto, con un sueldo mensual de 400 pesos. A nombre del gobierno de Yucatán firma el doctor Gustavo Vega Loyo. La Voz de la Revolución, periódico de la época, vocero del régimen alvaradista, es la principal fuente de información de primera mano sobre el pasaje de la Revolución, ya que publicó varios artículos desde 1915 a 1918 en los que da pormenores sobre las circunstancias de su origen, su proceso de diseño, construcción e inauguración. En su edición del día 6 de mayo de 1918, publicó varios artículos sobre la inauguración del pasaje de la Revolución. En uno de ellos, titulado Lo que es y lo que representa el pasaje de la Revolución, hace una entrevista con Santiago Picone en la que explicó cómo le fue encargado el diseño del pasaje, que cito textualmente. La brillante inauguración del pasaje de la Revolución nos invita a entrevistar al ingeniero que hizo el proyecto de la obra, don Santiago Piconi. A las 2 de la tarde llamamos a las puertas del cuarto número 31 del Gran Hotel y se presenta el señor ingeniero. Entonces inicia la entrevista en la que no se publican las preguntas, solamente las respuestas. Verá usted, llegué a esta ciudad en el mes de octubre de 1915, cuando se proyectaban y comenzaban a verificar las obras de reconstrucción de la fachada del Ateneo Peninsular, bajo la dirección técnica del ingeniero don Manuel Amabilis, autor del proyecto. Había el propósito de construir el pasaje y este era el deseo del señor general Salvador Alvarado, entonces gobernador del estado. Se me comisionó para presentar un proyecto y después de verificado esto, el señor general Alvarado deseaba que cuanto antes se realizara la obra, que se demoliera aquella parte del vetusto convento y se levantara inmediatamente el majestuoso pasaje de la Revolución. Sin embargo, después de este primer proyecto y en vista de que iban a quedar abiertas varias ventanas de la catedral y la puerta de este costado, tuve necesidad de presentar un segundo proyecto, el cual fue llevado a la práctica y es el mismo que ahora se ha realizado. Los primitivos trabajos del pasaje de la Revolución comenzaron en los primeros días del mes de noviembre de 1915. En estos trabajos tropezamos con gran número de obstáculos y contrariedades, debidas en su mayor parte a la necesidad de tener que importar de los Estados Unidos materiales para realizarlos, tales como los cristales que cubren el pasaje. Tiene todo el pasaje 2.760 cristales. Estos cristales eran unos cristales curvos llamados en francés bombé, que se fabricaban sobre medida. Tardaron en venir 6 meses y como llegaran muchos rotos, hubo necesidad de pedir los que faltaban, perdiéndose otros 6 meses en la espera. El ingeniero Lobato me ayudó bastante en el proyecto de ejecución y los obreros yucatecos que trabajaron en la obra desempeñaron a satisfacción su cometido, como lo podría verificar cualquier obrero extranjero. El pasaje tiene una extensión de 103 metros 50 centímetros de largo por 12 metros 60 centímetros de ancho. Tiene de altura hasta la cumbre 16 metros 90 centímetros. Los extremos del pasaje los determinan 2 arcos, uno estilo Renacimiento, el de la calle 60, y compósito según el orden arquitectónico, el de la 58. El arco de la calle 60 tiene 9 metros de ancho y 12 metros 50 centímetros de altura, y el de la 58 tiene de frente 13 metros 80 y 8 centímetros y una altura exterior de 18 metros. Los 2 arcos citados, aunque tienen alturas exteriores diferentes, en la parte interior tienen exactamente la misma altura, pues son los que sostienen el techo de cristal.
Todo el techo de cristal tiene la correspondiente ventilación para el pasaje. El arco de la calle 60, a pesar de ser el de la fachada principal, lo diseñó de menor altura que el de la calle 58, por la sencilla razón de que su ancho fue necesariamente menor, porque el volumen de la torre de la catedral le restó 4.88 metros, y así, para mantener la proporción adecuada, tuvo que darle una menor altura que emparejó con la de la fachada del Ateneo. Y sigue la entrevista. Sí, señor, los dos arcos referidos sustentarán en la parte superior un grupo escultórico de 3 figuras. El de la calle 60 representará el inicio de la Revolución Mexicana y el de la 58 el triunfo de la misma. Las figuras de estos grupos pueden construirse de cemento, mármol o bronce, y tengo la intención de gestionar que se construyan en la Academia de San Carlos de la Metrópoli próximamente, si me concede licencia el Ejecutivo, para dirigirme a la capital de la República. Han sido mis colaboradores eficaces los ingenieros jefes de Departamento de Comunicaciones y Obras Públicas, don José Meneses, don Manuel Villasenor y don Manuel Appendini. En esta foto los vemos a la derecha de Giacomo, que vemos en la foto de la izquierda vestido de blanco, y a la derecha la portada del periódico La Voz de la Revolución, el día de la inauguración. Los anaqueles de cedro estarán divididos por hermosos jarrones con plantas y flores naturales que den mejor y más bello aspecto al pasaje. Todo este será iluminado por potentes focos de luz eléctrica durante la noche y se convertirá en hermoso lugar y centro de reunión para todas las clases sociales. Sí, señor, me pienso ir a México para descansar algún tiempo al lado de mi familia, a la que no veo hace más de 2 años. Con esto dimos fin a nuestra entrevista con el amable ingeniero Picconi, un afectuoso saludo y salimos del hotel. Este pasaje estuvo inspirado en el pasaje Vittorio Emanuele en Milán, Italia, aunque en una escala y alcances bastante más modestos, y se llevó a cabo en el área que quedó libre cuando se demolieron 2 capillas anexas a la catedral, ubicadas en un patio que existía entre esta y el seminario, también demolido y reconstruido como el Ateneo Peninsular. El Ateneo, en conjunto con el pasaje, fueron la propuesta cultural del régimen alvaradista y su proyecto muralístico fue un importante antecedente del movimiento que se desarrolló en el país a partir de 1920. El 5 de mayo de 1918 se inauguró el pasaje con la asistencia del exgobernador Salvador Alvarado, el gobernador que lo sucedió, general Carlos Castro, y el ingeniero Santiago Picconi, su diseñador y constructor. Mencionados los 3 en el discurso inaugural a cargo del poeta Antonio Medisbolio, quien aparece en plena alocución en la foto interior del acto de inauguración. Aquí los vemos del lado derecho, a todos estos personajes, donde también están una señorita ganadora del concurso de belleza organizado por el diario y la plana mayor del Partido Socialista encabezada por Felipe Carrillo Puerto. Y del lado izquierdo vemos al poeta Medisbolio sobre la plataforma del podio. Cito textualmente el artículo, unos extractos nada más del mismo, publicado por La Voz de la Revolución el día siguiente de la inauguración, el 6 de mayo de 1918. Después de la obertura ejecutada por la banda municipal, ascendió a la tribuna el director general de Bellas Artes, el laureado poeta y compañero nuestro, licenciado don Antonio Medisbolio, quien pronunció el discurso oficial que insertamos. Señor gobernador, señores, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién en medio del crujiente vértigo que envolvió, arrollándolo todo, un mundo de ideas inmóviles y de fieros poderes petrificados, pudo abriéndose espacio en el tumulto devastador, levantar aquí este solemne y blanco castillo para el señorío de la mente y este espléndido pasaje para emporio de la vida ciudadana? Y si queréis saber si esto se ha hecho para enriquecer a alguien, reproduciendo el móvil triste que antes animó este linaje de grandes obras en que se gastan centenares de miles de pesos, preguntad al general Alvarado, que 3 horas antes que el sol se levantó hoy en un catre de campaña en el fondo de una selva de Chiapas, después de haber logrado no solo esta empresa gallarda, sino otras 100 formidables, que son la llave de una nueva historia de Yucatán. Preguntad al gobernador Castro Morales, en cuyas manos se cierran hoy los últimos ajustes de toda esta bruñida máquina, y que se marchará de aquí a su casita de ferrocarrilero en un automóvil de alquiler. Preguntad a este hombre inteligente y laborioso que se llama ingeniero Picconi, quien durante más de 2 años ha vivido aquí doblado sobre los planos y ahogándose en la cal de la fábrica,
y sabréis cómo no puede girar 1000 liras a su casa de Italia. Santiago Picconi encargó al fotógrafo Pedro Guerra que hiciera estas 5 fotos, 3 de la inauguración, del interior y las de los arcos frontal y trasero ese mismo día, en las que aparece él de traje blanco, sombrero y bastón. La última de estas muestra al Ateneo, el patio del Ateneo ese mismo día. Aquí vemos a Giacomo dibujando a la izquierda y el patio del Ateneo del lado derecho. Por un documento firmado por el entonces gobernador del estado de Yucatán, general Castro, el 10 de mayo de 1918, sabemos que este comisionó al ingeniero Picconi para que realizara los bocetos para los 2 grupos escultóricos alegóricos que se ubicarían sobre los 2 arcos del pasaje. En este documento le autorizó un permiso por 2 meses, inmediatamente después de su inauguración, y le comisionó la realización de estos bocetos en la Ciudad de México, así como los de las correspondientes en yeso. Hasta el momento no se han encontrado más documentos que aclaren lo que sucedió en estos bocetos, pero se conserva una foto de la década de 1920 que muestra que sí se llegó a realizar al menos uno de los grupos escultóricos, el del arco frontal en la calle 60. Aquí podemos ver la foto mencionada y del lado izquierdo un acercamiento sobre el arco de la fachada principal en la que vemos también el grupo escultórico que se realizó. Asimismo, en la entrevista que concedió al día siguiente de la inauguración, Santiago Picconi comenta al final que aprovechará su regreso a la Ciudad de México para gestionar se construyan las esculturas en la Academia de San Carlos, lo que aún no se sabe si se realizó. Por el artículo de La Voz de la Revolución del 20 de noviembre de 1916, conocemos las descripciones que Santiago Picconi hizo de estos grupos escultóricos, cuyo proyecto La Voz de la Revolución atribuye a su autoría y que cito textualmente. A fin de que el público se dé cuenta aproximada de la grandiosidad de las obras que se están llevando a cabo en el pasaje de la Revolución y en el Palacio del Ateneo Peninsular, hemos estado a visitar estas obras y los señores ingenieros don Manuel Villaseñor y el ingeniero proyectista de la obra y el ingeniero Alfredo Lobato, ayudante del anterior, tuvieron la amabilidad de proporcionarnos todos los datos necesarios para la información que sigue. Tiene el Palacio del Ateneo una fachada estilo Renacimiento proyectada por el ingeniero don Manuel Amabilis, anterior director de la obra, ya que Picconi para entonces era el nuevo director de la obra, tanto del pasaje como de la conclusión del Ateneo Peninsular. Un hermoso vestíbulo con 3 puertas en la parte central de la fachada de la calle 60 da acceso a un gran patio interior en el que se van a arreglar 4 artísticos jardines. Enfrente del vestíbulo, una monumental escalera, todavía en construcción, dará acceso a los 2 lados de corredores del piso superior. Para construir esta escalera, que ha venido a sustituir la oscura y tortuosa que tenía el antiguo palacio, hubo necesidad de destruir una serie de cuartitos oscuros y húmedos que estaban en este mismo lugar. Del lado de la calle 63, en el piso bajo, hay un gran salón que tiene la misma longitud de toda la fachada de este lado y que probablemente será destinado a casas comerciales que quieran arrendarlo en porciones. En el resto del piso bajo hay una multitud de salones destinados a objetos distintos. En cuanto al pasaje de la Revolución podemos decir lo siguiente. El grupo estatuario colocado sobre el arco de la calle 60 simbolizará el inicio de la gloriosa Revolución Mexicana y el colocado sobre el arco de la 58 simbolizará el triunfo de la misma revolución. Para la descripción de dichas figuras cedemos la palabra al señor Picconi, autor de los proyectos respectivos, que en el informe que rindió al Departamento de Comunicaciones y Obras Públicas dice lo siguiente. Los motivos simbólicos que podrían desarrollarse en los 2 grupos monumentales que deben coronar los 2 arcos del pasaje de la Revolución deberían, a mi aviso, ser los siguientes. 1. En el arco hacia la Plaza de la Independencia, un grupo de 3 figuras alusivas. La figura del centro representando una mujer de porte airoso y resuelto, que levantando en alto el brazo invita, clamando al pueblo a la revolución, ayudando con la mano izquierda a levantarse a un campesino que yace en el suelo, con su instrumento de labranza, sumido en la más desolante abyección. A la derecha, un soldado constitucionalista que, apoyado con la rodilla izquierda sobre una roca, mira fieramente al horizonte, teniendo su rifle listo para la ofensa y la defensa. Este grupo tiene un pedestal de 2,24 metros de largo por 1,10 de ancho y la figura del centro deberá ser
alta de 3 metros más o menos, quedando las dos figuras laterales más bajas, pero siempre en una posición relativa. 2. El grupo que coronará el arco grande de la calle 58 deberá representar las mismas 3 figuras, pero en actitud triunfante. La mujer del centro, levantando en alto la bandera nacional, saldrá a la mitad del asta, abrazando con la mano asta y paño, apoyando el brazo izquierdo sobre el hombro del campesino, levantando en pie con su instrumento de labranza en la mano izquierda. Del otro lado, el soldado constitucionalista, erecto y elevando en alto, con la mano derecha su rifle y su señal de victoria. Este grupo, que tiene una base de 2.51 metros de largo, deberá tener mayores proporciones que el otro. La mujer del centro deberá ser alta, de 4 metros, de pies a cabeza, y las dos figuras laterales 3 metros más o menos, de modo que la figura del centro aparezca dominante. El interior del pasaje estará dispuesto como sigue. Del lado de la catedral habrá 19 anaqueles propios para poner puestos de libros, de joyas, de cigarros. Estos anaqueles serán todos de cedro, sujetos a un timpo común del mismo tamaño y cubiertos de espejos, de manera que van a presentar un hermosísimo golpe de vista. Entre anaquel y anaquel habrá un gran jarrón con una bonita planta de salón, y sobre los anaqueles 19 pinturas que representarán los principales pasajes de la historia de México. Para la pintura de estos cuadros, el gobierno ha proyectado abrir un concurso entre los mejores artistas del país, a fin de obtener el mejor trabajo posible. Aún no sabemos el motivo de todos los cuadros, pero sí podemos decir que el del centro será un gran escudo nacional, y entre los motivos de los demás podemos decir que se ha pensado en los siguientes pasajes históricos. Cristóbal Colón desembarcando en la isla de San Salvador, la fundación de Mérida, Nachi Cocón, Xicoténcatl ante el Senado de Tlaxcala, Cuauhtémoc asaltando el Palacio de los Españoles el día que el monarca Moctezuma Xocoyotzin desde las azoteas del palacio trataba de calmar a las multitudes sublevadas. Suplicio de Cuauhtémoc, el grito de independencia dado por el padre Hidalgo en el curato de Dolores, el perdón de don Nicolás Bravo a los 300 prisioneros españoles, a quienes debía fusilar en venganza del asesinato de su padre. Un cuadro con los principales héroes de la Guerra de Independencia, la batalla del 5 de mayo en Puebla, el fallecimiento del archiduque Maximiliano de Habsburgo y de los traidores Miramón y Mejía, y algunos pasajes de la Revolución Social, entre las que figurará en primer término el paso del presidente mártir don Francisco I. Madero del Castillo de Chapultepec al Palacio Nacional por la avenida que hoy lleva su nombre, el día de la sublevación de la Ciudadela. Del lado del Palacio del Ateneo, el pasaje estará dividido en 19 departamentos propios para poner oficinas, cafés, sorbeterías, etcétera, etcétera. De estos departamentos, el gobierno cederá 2 para sucursales de correos y telégrafos, respectivamente, con el objeto de tener oficinas de tanta importancia en el centro de la ciudad. El departamento del centro será convertido en un amplio vestíbulo que dará acceso a un largo corredor paralelo al pasaje, el cual estará comunicado de un lado a todos los demás departamentos y del otro dará entrada a un teatro que se está construyendo ya en uno de los patios del Palacio del Ateneo. Este teatro merece párrafo aparte. Tendrá un amplio patio de lunetas de forma casi circular, con capacidad para 417 lunetas, y una galería en forma de anfiteatro con capacidad para 226 personas, de manera que el teatro podrá dar cabida cómodamente a 643 personas sentadas. El patio escénico no será de grandes proporciones, pues solo tendrá en la boca 10 metros de ancho por 7 de alto. En cuanto al patio, tendrá 21 metros de diámetro por 15 metros, 80 centímetros de fondo. Este pequeño teatro será construido con todas las comodidades necesarias en un teatro moderno y servirá, en caso de ser arrendado por alguna empresa, como sala de espectáculos para el Ateneo Peninsular. Estos departamentos de que hemos hablado tendrán 2 pisos. Tanto las puertas de la parte baja como las ventanas del piso superior estarán sujetos a un tipo común y serán grandes y esbeltas. Entre puerta y puerta abajo habrá también un gran jarrón con una planta caprichosa haciendo pendant con la de enfrente. Y ahora rogamos al lector que se traslade por un momento con la imaginación en medio de este espectáculo soberbio y grandioso que ofrecerá el pasaje de la Revolución. Los espejos, las plantas caprichosas, el piso de mosaicos, el techo de cristales, todo profusamente iluminado con derroche de luz eléctrica. La iluminación de los anaqueles,
de los cafés, la multitud invadiendo los centros de diversión y las oficinas públicas, los guardianes especialmente destinados a cuidar constantemente el aseo del pavimento, dispuestos a levantar cualquier cáscara, cualquier colilla del cigarro, en el mismo instante de ser arrojada por un transeúnte. Todo eso hará creerse al paseante en uno de esos hermosísimos pasajes de las grandes capitales europeas como el Víctor Manuel de Milán, a un país de ensueño apenas vislumbrado por la calenturienta imaginación de los poetas. El pasaje se inauguró sin estar totalmente terminado, de acuerdo al proyecto de Santiago Picconi, y así se quedó, pues ya no se llevaron a cabo algunos complementos como los murales con la historia de México, las vitrinas y los jarrones con plantas. En la década de 1940, al parecer por vandalismo y falta de mantenimiento, se cayeron algunos de los vidrios de la cubierta y en vez de repararla, fue demolida. La misma suerte corrieron los arcos después, abriéndose en esa área una calle que se usó como terminal camionera. Afortunadamente, en años recientes, como parte de una campaña de rescate del centro histórico de Mérida, se llevó a cabo la reconstrucción del pasaje, reedificándose los arcos y la cubierta de acuerdo al diseño original, devolviéndole la majestuosidad y dignidad a este espacio urbano y su función original de espacio público polivalente, ahora formando un conjunto con el Macay, ubicado en el edificio vecino, como en su momento lo formó con el antiguo Ateneo Peninsular, y articulándose en forma muy adecuada con los espacios del centro histórico, principalmente con la Plaza Mayor y sus alrededores. Recientemente, el 6 de enero del 2012, se reinauguró el Pasaje de la Revolución como parte de los festejos por la fundación de la ciudad de Mérida. Después de la inauguración del pasaje en mayo de 1918, Santiago Picconi regresó a la Ciudad de México. Al parecer, después volvió a Mérida por un tiempo más, hasta poco antes del 1 de octubre de 1920, cuando se reincorporó a las obras del Teatro Nacional. Esta segunda temporada aquí debió tener el objetivo de buscar la terminación de los complementos del edificio pendientes de realizar. También se quedó inconcluso el teatro en el segundo patio del Ateneo Peninsular. Santiago Picconi se reincorporó a las obras del Teatro Nacional y en 1924 concluyó su participación ahí. En esos últimos años su salud se deterioró, pues le afectaron problemas cardíacos que ocasionaron que regresara a Tampico, puerto por el que él llegó a México, siguiendo la recomendación médica de vivir a la altura del mar. Murió allí el 30 de mayo de 1924, a la edad de 63 años, después de una vida ejemplar de trabajo, despliegue de talento, dedicación a sus semejantes y a su familia, y dejando un legado de importantes obras que contribuyeron a la formación de sus dos países, Italia, su país natal, y México, su país de adopción, y también una amplia descendencia. El hijo de Santiago, Camilo, siguió con la tradición familiar al estudiar ingeniería también en Turín y desarrolló una importante carrera como constructor de puentes para los ferrocarriles nacionales de México. Uno de los principales, la trave levadiza de Coatzacoalcos, Veracruz. Aquí vemos algunas fotos de sus obras principales. Este puente de la trave levadiza de Coatzacoalcos, como podemos ver en la foto abajo a la derecha, se levantaba la parte central para que pudieran pasar los barcos. Por último, quisiera yo presentarles, esta es la perspectiva de la tesis mencionada que hice cuando estudié la licenciatura de Arquitectura, en la cual proponía una remodelación de la plaza del Palacio de Bellas Artes y un estacionamiento subterráneo. Muchas gracias y buena tarde.